¿Cuál es la relación entre la experiencia de las situaciones límite y el asombro? Las situaciones límite pertenecen a la problematicidad de la condición humana y están en la raíz de muchos aspectos de la vida humana, no sólo de la indagación filosófica, también del arte y de la religión. Por lo tanto, no podemos ubicarlo como un origen adecuado de la filosofía. Sin embargo, tiene ese carácter en la medida en que lo podemos relacionar con el asombro. Es decir, en la medida en que ante la realidad del hombre, además de el pasmo o el espanto al que se refiere el texto de Sófocles que hemos mencionado antes, cabe también ese asombro ante la realidad, ante el ser y ante el orden del ser de las cosas. Y entonces esa realidad del hombre es también un objeto de contemplación filosófica. En la dialógica de Platón podemos encontrar también un vínculo que nos permite anclar en esa problematicidad de la condición humana como trasfondo humanístico el esfuerzo filosófico, en cuanto la pregunta que la inteligencia hace para indagar el ser de las cosas repercute sobre la totalidad de su existencia. Es decir, es una pregunta existencialmente vinculante. Desde este punto de vista, la filosofía tiene una conexión profunda con la experiencia de las situaciones límite, porque el preguntar del filósofo no es un preguntar académico, no es un preguntar desvinculado de la existencia concreta y del sentido de la existencia humana. Es un preguntar que atraviesa la totalidad de la realidad, incluyendo la realidad del hombre, y repercute sobre la totalidad de la vida del hombre. Para advertir esto rectamente, no hace falta poner en la experiencia de las situaciones límite el origen del filosofar. No de modo directo, por lo menos inmediato, que no es adecuado, sino, en todo caso, de modo indirecto. Eso se podría aceptar perfectamente, ¿no? Porque el postular una relación indirecta es perfectamente posible en la medida en que el asombro ante la realidad del hombre lleva a preguntarse por el ser del hombre, pero ese preguntar por el ser del hombre no se puede, en la totalidad de la inteligencia, de la vida espiritual del hombre y de su vida concreta, separar de la problematicidad de la condición humana. Y ahí hay un vínculo vital o existencial entre el filosofar y otras dimensiones del espíritu humano, como la poesía o la religiosidad. Y Jaspers, además de mencionar estos dos orígenes de la duda y la experiencia de las situaciones límite, alude también a otro más, que tiene más bien relación directa con su propio sistema de pensamiento, que es la necesidad del diálogo. Pero este último en realidad no cabe considerarlo ampliamente, por la sencilla razón de que se podría incluir perfectamente en la temática humanística de las situaciones límite o de la necesidad existencial del hombre de comunicarse, de manera tal que por sí mismo y por sí solo tampoco constituye un origen adecuado del filosofar. Es una necesidad humana universal que hace a todos los aspectos fundamentales de la existencia del hombre, incluida la búsqueda filosófica. Volvemos así al punto de partida, que es el asombro como fuente primordial del filosofar. Y lo que convendría aclarar para terminar es que el asombro como actitud del espíritu implica, primero que nada, una apertura fundamental al ser real de las cosas.
el hablar del asombrarse, del maravillarse como fuente del filosofar, implica pensar al hombre abierto hacia lo que le es dado y no centrado en sí mismo y en sus propios conflictos, o en sí mismo y en sus propias angustias, o en sus propios fracasos, o en sus posibilidades de hacer, sino más bien abierto al descubrimiento de la realidad, al descubrimiento del ser de las cosas, porque es en esa apertura fundamental que de alguna manera es la esencia de la inteligencia misma, esa apertura fundamental a lo que las cosas son y al ser real en general, que surge la posibilidad de descubrir el ser que está frente al hombre y del cual el hombre forma parte, ese ser del que la inteligencia no puede eludir la presencia si quiere permanecer fiel a sí misma y si quiere permanecer honestamente siendo inteligencia, y ante el cual puede experimentar el espíritu entero, pero a partir de la inteligencia, ese impacto del cual surge la maravilla ante la existencia y ante el orden de algo que no depende del hombre, que lo trasciende, y que al ser descubierto por el hombre lo induce a preguntarse por su raíz, por su principio, por su fuente.